Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos un tema que estoy segura, va a despertar muchísimas pasiones y conversaciones. ¿Están listos para sumergirse en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Porque hoy vamos a desgranar esas palabras de Hande que, según los rumores y la pasión de los fans, literalmente enloquecieron a Kerem. Sí, han leído bien el título. Y créanme, esto promete ser un viaje fascinante a través de la química, los gestos y, por supuesto, las palabras que alimentan una de las parejas más queridas del momento. Antes de lanzarnos de lleno a la especulación y al análisis, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Dándole a ese botón rojo y activando la campanita, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y todo lo relacionado con sus celebridades favoritas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que no se olviden, clic y campanita activada. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar con el plato fuerte. La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es algo que ha cautivado al mundo entero. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Senkal Camp, la chispa fue innegable. Los fans los vieron juntos, sintieron la conexión y, desde entonces, cada interacción, cada mirada, cada palabra, se ha analizado con lupa. Y es en este análisis minucioso donde encontramos la clave de nuestro vídeo de hoy. Se habla mucho de la química entre ellos, pero a veces, la química se manifiesta en gestos, en miradas, y por supuesto, en lo que dicen. Y hoy, vamos a enfocarnos en esas palabras de Hande que, según lo que hemos podido observar y lo que se comenta en los círculos de fans y medios, parecen haber tenido un efecto, digamos, electrizante en Kerem. Primero, recordemos un poco el contexto. Hande Erçel es conocida por su talento, su belleza y también por su carisma. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor carismático con una energía arrolladora y una personalidad que atrae miradas. Cuando estos dos talentos se unen, y no solo en la ficción sino también en la vida real, la expectación es máxima. Hemos investigado un poco, hemos revisado entrevistas antiguas, publicaciones en redes sociales y, sobre todo, hemos prestado atención a esas pequeñas anécdotas que han trascendido. Y hay un tipo de frase que parece ser especialmente efectiva cuando viene de Hande hacia Kerem. No se trata de grandes declaraciones de amor público, sino de esas pequeñas joyas de autenticidad y admiración que, sin ser ostentosas, dejan al descubierto una conexión profunda. Una de las cosas que más hemos notado es cómo Hande, de manera sutil pero clara, ha expresado admiración por la personalidad y el talento de Kerem. Y esto, créanme, puede ser mucho más poderoso que un simple te quiero. Cuando Hande habla de Kerem, a menudo resalta su inteligencia, su pasión por su trabajo, su forma de ver la vida. Por ejemplo, en alguna ocasión, se ha mencionado que Hande se ha referido a Kerem como alguien que la inspira, que la hace crecer, que la impulsa a ser mejor. Estas palabras, cargadas de respeto y admiración genuina, son las que creemos realmente tocan una fibra sensible en Kerem. Piensen en esto, todos queremos sentirnos valorados, especialmente por las personas que amamos. Y cuando esa valoración viene acompañada de un reconocimiento a nuestras cualidades más profundas, a nuestra esencia, el impacto es mucho mayor. Las palabras de Hande no son vacías, no son un simple cumplido superficial. Hay una profundidad, una reflexión detrás de ellas que Kerem, sin duda, percibe. Otro aspecto importante es la manera en que Hande expresa su afecto y apoyo. No se trata solo de decirlo, sino de cómo lo dice. A veces con una sonrisa pícara, otras con una mirada tierna, pero siempre con una sinceridad que traspasa la pantalla. Hemos visto cómo en entrevistas conjuntas o cuando se les pregunta el uno por el otro, Hande ha respondido de una manera que denota un conocimiento profundo de Kerem, de sus sueños, de sus inquietudes. Por ejemplo, si Kerem ha hablado de un proyecto que le apasiona, Hande no duda en expresar su orgullo y confianza en él. No es un espero que te vaya bien, sino un sé que lo harás increíble porque te conozco, sé tu dedicación. Esta clase de validación, esta confirmación de que la otra persona te conoce bien y cree en ti, es sumamente poderosa. Y creo que esas frases, llenas de confianza y conocimiento mutuo, son las que realmente hacen que Kerem se sienta especial. Además, no podemos olvidar el sentido del humor. Ambos tienen un gran sentido del humor y se nota cómo disfrutan de las bromas y de compartir momentos ligeros. Y las palabras de Hande en estos contextos, a menudo ingeniosas y a veces con un toque de picardía, seguro que arrancan carcajadas y, más importante aún, hacen que Kerem se relaje y se sienta completamente a gusto.
No me puedo creer lo que dices, pero me encanta, dicho con esa sonrisa suya, estoy segura de que tiene un efecto muy positivo. Ahora, ¿por qué decimos que enloquecieron a Kerem? Bueno, quizás enloquecer sea una palabra un poco fuerte en un sentido negativo. Más bien, creemos que se refiere a esa chispa, a esa admiración profunda, a esa conexión que hace que Kerem se sienta aún más enamorado, más fascinado. Las palabras son herramientas, y cuando se usan con autenticidad y un toque de magia, pueden tener un impacto increíble. Y las palabras de Hande cuando hablan de Kerem, de su ser, de su talento, parecen ser precisamente eso, magia. Hemos visto reacciones de Kerem a comentarios de Hande en redes sociales, gestos de complicidad cuando ella habla, miradas que lo dicen todo. Y si bien no podemos estar dentro de sus mentes, sí podemos interpretar esas señales. Y esas señales apuntan a una profunda admiración mutua, alimentada por palabras que van más allá de lo superficial. Otro tipo de frase que podríamos considerar es cuando Hande, sin darse cuenta quizás, revela cuánto lo admira de una manera casi inocente. Por ejemplo, si al contar una anécdota menciona algo sobre la inteligencia de Kerem, su perseverancia o su forma única de abordar las cosas, y lo hace con esa dulzura que la caracteriza, estoy segura de que eso tiene un efecto arrollador. Es como si, sin querer, estuviera regalándole a Kerem el mayor de los cumplidos, porque viene de un lugar de autenticidad y cariño. Y pensemos en la influencia que tiene una pareja en sus seguidores. Cuando Hande y Kerem hablan el uno del otro, no solo están expresando sus sentimientos, sino que también están moldeando la percepción pública de su relación. Y las palabras de Hande, cargadas de positivismo y admiración, sin duda contribuyen a esa imagen de pareja fuerte y unida que tanto encanta a los fans. En resumen, queridos amigos, hemos explorado esas supuestas palabras de Hande Erçel que han cautivado y, como decimos en el título, enloquecido a Kerem Bürsin. Hemos visto que no se trata de frases grandilocuentes, sino de expresiones de admiración genuina por su talento, su personalidad y su visión de la vida. Son palabras que validan, que inspiran y que demuestran un conocimiento profundo del otro. La autenticidad y el cariño que Hande transmite cuando habla de Kerem son, sin duda, uno de los ingredientes secretos de su química. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la comunicación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué frases de Hande les han parecido especialmente conmovedoras o reveladoras? ¿Creen que realmente hay palabras que tienen un poder especial en las relaciones? Déjenme sus comentarios abajo o los leo a todos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyar nuestro trabajo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos podamos debatir y disfrutar de este tema. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y formen parte de nuestras conversaciones. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Hasta la próxima.